Bueno, estamos con Jessica Leyes, ella es secretaria de Juventud de la CTA de los Trabajadores, militante, y además también preside el Comité de Juventud Trabajadora de las Américas, junto a otros compañeros y compañeras de distintas centrales sindicales. ¿Cómo estás? Bienvenida a Surge la Mañana y a Radioactivas. Agradecerte por estar con nosotras. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, además es la primera vez que nos comunicamos con vos, que podemos charlar con vos y queríamos aprovechar para poder abordar esta cuestión. Recién hablábamos con otra compañera de la reforma laboral que se pretende avanzar. Además, sé que has tenido la oportunidad de poder conversar y discutir con compañeros y compañeras de Latinoamérica y también, ¿no?, de distintos puntos del país en estas jornadas que se hicieron por los 20 años del No al ALCA. También estuve viendo que estuviste en Colombia, que se hizo ahí un gran encuentro también, y preguntarte primero cómo estás viendo vos esta situación como trabajadora y como representante también de esta pretendida reforma laboral que se quiere avanzar desde el gobierno nacional. Bueno, yo creo que tiene que ver... Ay, me escucho doble. Ay, se escucha doble. Si te parece, podemos llamarte directamente por teléfono. Dale, mejor. Sí, te llamamos porque estamos llamándote por una computadora, así que si no te llamamos directamente, un minutito te llamamos de nuevo. Dale, perfecto. Ahí va. Ahí estábamos con Jessica Leyes, vamos a ver si le intentamos llamar directamente. Estábamos viendo a ver si podíamos hacer otro formato. Seguimos escuchando ruido acá. Para ver si podemos comunicarnos con ella y así nos escucha mejor. Y ustedes también la escuchan mejor, así es más claro. Claro y más conciso. Más claro, sí. Queremos hablar con ella. Una gran compañera. La pueden seguir ahí en las redes también, que en general publica las discusiones que se dan. Hace poquito también le habían hecho otra nota en un medio ahí, amigo también, compañero. Así que vamos a ver si podemos charlar con ella sobre esto que escucharon, que le preguntaba, ¿no?, de la reforma laboral que venimos discutiendo con Débora hace un ratito, y también a ver si ella como representante, ¿qué nos puede decir? A ver, ahí estamos entonces en vivo. ¿Nos escuchás? A ver si la ponemos en altavoz. Está bien. ¿Nos escuchás, Jessy? Sí, las escucho muy bien. Ahí va, ahí estamos. Entonces, Ahora sí. bien, sí, te escuchamos entonces. No, que un poco respecto a eso que me preguntaban de la reforma laboral, ¿no? Que, bueno, obviamente todavía no se ha presentado, hay dos borradores dando vueltas y qué sé yo, pero el tema obviamente está en debate porque, bueno, se anunció que se va a presentar una reforma laboral por parte del gobierno de Milei, que creo que lo único que trae, ¿no?, son retrocesos para la clase trabajadora, retroceso para las juventudes, también puntualmente, que nos encontramos en la informalidad. Casi el 60% de las juventudes nos encontramos trabajando de manera informal, y creo que el lenguaje o el espíritu con el que se intenta hablar de esta reforma laboral respecto de que es una modernización laboral y que no sé qué y que no sé cuánto, es un poco más, ¿no?, de los engaños de los que nos tiene acostumbrado el neoliberalismo, disfrazando una reforma que dudo que traiga algún tipo de beneficio o algún tipo de derecho para los trabajadores y las trabajadoras, sino todo lo contrario. Digo, algunos de los puntos que vienen dando vuelta o que escuchamos por ahí o que se supone que va a tener, porque, insisto, todavía no está presentado, tiene que ver, ¿no?, con algo tan básico como la extensión de la jornada laboral, que es una lucha histórica del movimiento obrero, que fue una conquista de hace 100 años, lograr reducir nuestras horas de trabajo, y ahora aparece nuestra extensión de la jornada de trabajo, que claramente nos hace retroceder en materia de derechos laborales, que en contraposición, y esto que preguntabas, que hemos tenido la posibilidad de estar compartiendo en estas actividades que se han dado estos días, con compañeros y compañeras de otros países, en contraposición, por ejemplo, una reforma laboral, por ejemplo, como la que se hizo en Colombia, que tiene varios puntos que son en favor de la clase trabajadora. Entonces,
creo que en particular nos encontramos frente a este intento o a este proyecto que van a presentar, en una situación en la que, bueno, vamos a tener que dar batalla porque toca varios puntos que sin duda van a hacer que las empresas sigan ganando más y que los trabajadores sigamos estando en la precariedad, en la informalidad, inclusive perdiendo derechos que habíamos conquistado hasta ahora. Tal cual. Sí, sí, además un poco en esto que mencionaste, ¿no? Un 60% de las juventudes viviendo una situación de informalidad, y recién nos mencionaba otra compañera, ¿no? Que Caputo salió a decir que esto venía a resolver eso, ¿no? La informalidad, siendo un poco contradictorio con esos puntos que vos mencionabas, ¿no? Entendemos que vienen a ir en contra de la organización de poder, de los convenios colectivos, ¿no? De los sindicatos, de las organizaciones populares y de los trabajadores y trabajadoras, y además digo que están desregulando todo en general. Entonces, como esto que vos mencionaste de la modernidad como disfraz, parece, ¿no? Que en realidad en general todo lo que están mencionando parece un disfraz, porque a la realidad concreta en la que nosotros vivimos no se elige formalizar a los trabajadores en general hoy, y menos con esta, no sé qué tanto va a lograrse tampoco con esta reforma. No, total, y que de hecho ayer tuve la posibilidad de hablar con un analista de uno de los observatorios de trabajo con los que solemos consultar, también temas como esto, respecto a eso, ¿no? Porque obviamente hay un discurso de que esta modernización laboral va a venir a permitir mayor empleo y va a venir a que los trabajadores y las trabajadoras que están en la informalidad tengan mejores condiciones. Bueno, es mentira, claramente, porque hoy, por ejemplo, de ese 65% que tenemos de trabajadores en la informalidad, un 25-30% de esa informalidad trabaja en empresas que tienen tienen los recursos para poder tener a los trabajadores de manera formal, y no lo hacen. Exacto. Entonces, ¿cuál es la garantía de que eso vaya a suceder? O sea, no tiene que ver con que la empresa tenga o no tenga los recursos para hacerlo. Hay un porcentaje de ese trabajo informal que tiene la posibilidad de hacerlo y aún así no lo hace. Entonces, ahí tenemos una discusión que no terminan y que veremos cuando se presente el proyecto, si definitivamente aparece como viene circulando, si tiene algunas modificaciones, pero respecto a eso no dan ninguna respuesta. Después, respecto a eso que decía de la flexibilización de los convenios de trabajo, que también es terrible, porque va a hacer que el trabajador, la trabajadora quede totalmente desprotegida sin tener ningún tipo de acuerdo de piso, porque también pensemos que las paritarias esto, ¿no? Nos permiten tener un piso que a uno le está por debajo del índice de la pobreza, pero es un piso volando, digamos, los convenios colectivos de trabajo y cualquier tipo de negociación. Eso hace que, va a depender de la voluntad de cada empresa. Entonces, hay claramente acá una decisión con esta presentación de este proyecto de reforma laboral de seguir favoreciendo a las empresas. Nosotros vemos eso, ¿no? Como es una reforma para que las empresas acumulen más, tengan el menor gasto posible, gasto lo pongo entre comillas, y generando una población cada vez más empobrecida, sin derechos laborales, sin posibilidad de acceder a los derechos básicos como educación, salud, porque sabemos que si se deterioran los ingresos salariales también empieza a haber un deterioro de todo lo otro. Entonces, muy difícilmente podamos hablar de modernización, porque aparte tampoco habla nada respecto de decir, modernización de los trabajos, ¿qué me decís respecto de la automatización? ¿Qué me decís respecto de la inteligencia artificial, los trabajos de plataforma? No hay absolutamente nada en relación a eso. Entonces, creo que hay un intento, ¿no?, de hacerle creer a la población que lo que van a presentar nos va a favorecer, cuando en realidad creo que es más de la receta que hemos visto en otras épocas de nuestro país. Sí. Y Jessy, sé que estás con el tiempo un poco justo. También decirte que estás invitada a en otra oportunidad también seguir charlando, pero quería hacerte también como otra pregunta última pregunta en torno al movimiento nacional y popular. Vos decías recién, hay que batallar, ¿no?, en relación a este avance de reformas, de leyes,
de ajuste, ¿no? que está haciendo el gobierno nacional. ¿Cómo ves al movimiento nacional y popular, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, políticas, al pueblo en su conjunto frente a esto, ¿no? Hace poco, hubo elecciones, ¿cómo analizás eso? Capaz que una última reflexión, si te parece, en torno a cómo está esa situación, o qué ves que falta o que hay que hacer. Bueno, creo que es una pregunta para debatir largo y tendido, sí. Porque creo que son varios puntos, pero me parece que está bueno hacerse esta pregunta, ¿no? Porque el resultado electoral a muchos dejó sorprendidos, otros quizás, no soy acá de Buenos Aires, soy de San Luis, entonces alguna otra mirada teníamos sobre el panorama electoral. Sí creo que nos trae... o por lo menos yo pienso que nos debería traer críticas y autocríticas ese resultado electoral, en términos de ver cómo hacemos para avanzar en la construcción de un programa. Yo creo que Milei, gana, ustedes fíjense que gana una lista que lleva como candidato principal a un vago financiado por el narcotráfico, y sin embargo ganaron igual. Entonces yo creo que ahí hay también un convencimiento de la gente respecto al programa, y también obviamente miedo, ¿no? Que durante todas las semanas anteriores a las elecciones hubo ahí que si no ganaba Milei íbamos a estar peor, cuando hubo como un componente de ese que me parece que hacen que la gente termine votando, y después el número que no me parece que no hay que mirar, sino todo lo contrario, que es la gran cantidad de gente que no fue a participar, y ahí me parece que hay algo que nos está diciendo la población y que tiene que ver con la representatividad, y con que no estamos pudiendo encontrarle la vuelta a cómo enamorar y cómo convocar, ¿no?, a esa gente para que entienda que es importante ir a votar y depositar su voto por alguna otra opción que no sea esta que hoy tenemos. Entonces, yo creo que eso, primero tiene que haber una reconfiguración al interior, no podemos seguir discutiendo solamente candidaturas, realmente eso es hartante, porque aparte también, sucede acá en Buenos Aires, pero también sucede en nuestras provincias, que quizás se queda en la discusión en los candidatos locales. Entonces, esa discusión meramente de cargos y de candidatos, a la gente no le interpela, a las juventudes no nos interpela, a quienes mismos somos parte de los espacios organizativos, sindicales y sociales, tiene que haber ahí poder discutir algo más que un candidato, ¿no? Me parece que ahí tenemos un gran desafío, y que tiene que ver con la construcción de programas y de consignas claras. También la consigna anti-Milei obviamente no convocó claramente, creo que también deberíamos haber podido generar esto. Me parece que la consigna también va de la mano, ¿no?, de la construcción y la generación de programas, y eso es algo que sí creo que me parece que tiene que ver con la representatividad y la participación de las juventudes en estos espacios, ¿no? No hubo prácticamente en la lista compañeros jóvenes, muy poca representación de trabajadores y trabajadoras también. Entonces, eso también habla, ¿no?, de quiénes estamos representando. Entonces, creo que hay muchos debates para darnos, pero... y lo charlábamos también un poco en esto que tuvimos la posibilidad de intercambiar con otros compañeros y compañeras de América Latina y Caribe, esto de esa mirada respecto de que las juventudes se han derechizado, que ahí tenemos también un debate, o por lo menos yo no creo que sea así. Yo creo que ahí hay un error del campo nacional y popular, o de las fuerzas progresistas en América Latina, en no poder proponer algo que enamore a las juventudes, y que la derecha sí lo está logrando. No es que sos joven y de por sí sos de derecha, me parece que ahí hay una responsabilidad que hay que atender, que hay que debatir, y después también cómo flexibilizamos nuestras organizaciones y cómo abrimos los espacios de debate. Yo creo que ahí sí tenemos algo que ver, porque en nuestras dirigencias, en nuestros espacios, y esto tiene que ver con una lucha entre jóvenes y viejos, porque si no, siempre se cae ahí. Si no, pueden entender que se necesita, es necesario recambio generacional, y eso no es un problema nada más de los partidos políticos, también lo tenemos al interior de los sindicatos y de las organizaciones sociales, en donde cuesta que se abran los espacios hacia las juventudes. Entonces, creo que tenemos como mucho por tensionar ahí, y las juventudes creo que tenemos una tarea, sobre todo,
de tensionar y radicalizar, ¿no? Porque en definitiva ese no saber hacia dónde ir lo que termina haciendo es que nuestro pueblo la pase cada vez peor. ¿No? Por eso digo que cuando el debate se resume a discutir cargos, nada más, estamos en un problema porque la gente está pasando otros problemas que no tienen que ver con quién va a ser el candidato o no. Impecable. Gracias, Jessy, por responder. Además, es verdad, es una pregunta compleja y también creo que es algo que estamos todos, ¿no? Preguntándonos y viendo a ver cómo podemos hacer. Así que bueno, agradecerte por sumarte a Surge la Mañana en Radioactivas el día de hoy. En otra oportunidad, si te parece, podemos seguir charlando, también invitada si llegas a pasar por La Plata y querés venirte. Y bueno, nos estaríamos viendo seguramente en la calle. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, seguro ahí cuando ande por La Plata les aviso. Un placer haber podido charlar con ustedes un ratito. Buenísimo. Bueno, abrazo grande y nos encontramos. Abrazote. Chau. Bueno, ahí estábamos hablando con Jessica Leyes, ella es secretaria de Juventud de la CTA de los Trabajadores.